Muy buenos días amigos, nos encontramos aquí en nuestro set de noticias con un invitado muy especial hoy que es el docente y periodista Ramiro Guzmán Arteaga. Muy bien, profe, vamos a iniciar la entrevista y la primera pregunta es, ¿cuál es el rol principal de un periodista? Pienso que el rol principal de un periodista debe girar alrededor de su compromiso con la opinión pública. Es evidente que nosotros tenemos un compromiso con la verdad y esa verdad no la califica o descalifica la opinión pública. Bueno, el profesor Ramiro tiene un amplio recorrido en el periodismo. Lleva 30 años ejerciendo esta hermosa labor. Ha pasado por medios como El Espectador y El Tiempo. Profesor Ramiro, ¿cuál fue la primera nota periodística que usted cubrió? Bueno, la nota periodística que yo cubrí por primera vez es de tipo de orden público. Te estoy hablando de hace aproximadamente unos 30 años, cuando yo era reportero de Noticiero Todelar de Córdoba, que en ese entonces dirigía Jorge Enrique Rojas. Para esa época, el Ejército Popular de Liberación, EPL, estaba entrando en contactos de diálogo con el gobierno y Jorge nos envió para el extremo sur de Córdoba, por los lados de Tierra Alta, Mata de Maíz, creo que se llamaba el corregimiento, si mal no estoy, a dialogar con María Salomé, que era la guerrillera que estaba al frente de ese bloque del EPL. Muy bien, profe, todos sabemos que usted es un buen periodista, entonces queremos saber por qué usted decidió ser periodista. Bueno, yo diría que elegí el periodismo por dos razones. Una que es de tipo vocacional y otra de tipo académico. De tipo vocacional porque yo descubrí el periodismo prácticamente en mi propio núcleo familiar, en mi casa. Mi padre era una persona que admiraba mucho el periodismo y a los periodistas y era un fanático del periodismo norteamericano. Él compraba todos los periódicos que circulaban en ese entonces, estamos hablando del Espectador, estamos hablando del Siglo, y me hablaba mucho sobre todo de mi abuelo Horacio Guzmán Mendoza. Mi abuelo Horacio Guzmán Mendoza fundó aquí uno de los primeros periódicos en el departamento de Córdoba que se llamó el periódico El Deber. Todo eso me impulsó, todo ese contexto social, familiar, me impulsó para que yo fuera alimentando esa idea de ser periodista y después viene la etapa académica, que es cuando voy a la universidad y ya me hago periodista profesional propiamente. Bueno, hablando de periodismo, profe, ¿qué es lo que más le gusta del periodismo? Evidentemente la reportería. La reportería es el grueso y el soporte del periodismo. Periodista que no haya pasado por la escuela de la reportería en un medio, yo creo que no debe ser reconocido como tal. La titulación, aparte de la universidad, que es la parte académica, te la está dando la reportería que tú hagas en ese contacto que tiene cara a cara con la opinión pública, con la gente, es donde te vas formando como periodista. Yo pienso que eso es lo básico. Ok, profe, bueno. ¿Cree usted que la comunicación ¿Cree usted que la comunicación organizacional hace parte del periodismo? A ver, eso responderlo con un sí o con un no es muy difícil, porque hay una línea casi que indeleble. Sin embargo, yo te puedo decir lo siguiente. La comunicación organizacional, ¿me dices? Sí, claro. La comunicación organizacional hace parte de la comunicación social propiamente. Y el periodismo está inmerso dentro de todo ese paquete de la comunicación social. La comunicación organizacional es más dado a la academia, más desde el estudio de la planificación. El periodismo es mucho más reportería, es mucho más oficio si se quiere, mucho más arte. Bueno, ¿usted piensa que el periodismo actual ha cambiado? ¿El periodismo ha cambiado respecto a lo que está pasando en la actualidad? Pero desde luego, muchísimo, ha cambiado muchísimo desde los géneros periodísticos, estamos hablando de noticia, crónica, entrevistas, reportajes, géneros de opinión, etcétera, han cambiado mucho. La forma de redacción ha cambiado muchísimo y ha cambiado mucho precisamente por los mismos instrumentos de comunicación y por este mundo virtual en el que nos encontramos inmersos. Ese mundo virtual ha hecho que el periodismo cambie tanto su estructura, la manera en que está formado, en que se redacta, por decírtelo de una vez, y la manera como se llega a las fuentes de información.
Ahora se llega hasta virtualmente, cosa que yo anhelo, extraño mucho porque la base del periodismo es el face to face, cara a cara. ¿Usted piensa a futuro o seguir o morir de plano siendo periodista? Pero definitivamente, alguien decía de que esto es una especie de virus que una vez se le mete a uno y se contagia, ahí coge fuerza y se va fortaleciendo y no hay medicina que lo saque. Yo pienso que el periodismo sí se desarrolla, que es distinto, es como un virus, se va desarrollando, pero definitivamente uno pues muere con el periodismo, porque es que se contacta, y no te lo digo por pasión, no te lo digo solo, sino por obligación. Uno tiene la necesidad de llegar a la gente, de llegar a la opinión pública, que es la sociedad. Bueno, usted ha pasado por uno de los medios más importantes del país, como Claro. es El Espectador. Cuéntenos cómo fue su paso por él. Mi paso por El Espectador fue uno de los pasos que más me marcó en el periodismo. Yo aprendí a hacer periodismo desde el punto de vista ético con la familia Cano, y desde el punto de vista empresarial jamás me había sentido tan bien. Mi esposa dice que si los Canos me llaman para que yo trabaje gratis, yo trabajo gratis, por decírselo de alguna manera. Eso me enseñó el periodismo, ahí aprendí el periodismo desde la técnica, desde la estructura, hasta lo más importante que es lo ético, no comprarse ni venderse, ¿cierto? A uno le pagan, el periodista le paga a una empresa para uno hacer periodismo, pero esa empresa es la que te paga a ti. El compromiso tuyo es con la opinión pública, y eso fue lo que aprendí en El Espectador. ¿Conserva usted todavía una relación con los Canos? Que yo recuerde, si no fue el año pasado, usted subió una crónica al Espectador. Regularmente, yo soy amigo de Fidel Cano, mantenemos una relación muy cordial después de 30 años, cosa que me agrada mucho. Todavía sigo aprendiendo, por ahí hago mis escritos y que se los envío, y él también los valora muchísimo y los publica de acuerdo a las condiciones del periódico, ¿no? Desde luego. Bueno, por último, ¿cuál ha sido la experiencia que más lo ha marcado en el periodismo? A mí hay dos experiencias que me marcaron mucho en el periodismo. Una, cuando me tuve que ir de Montería por amenazas, unas amenazas que entre otras cosas nunca se supo de dónde vinieron. Lo cierto era que para ese entonces el narcotráfico le había declarado la guerra al Espectador. Yo era periodista del Espectador, había recién ingresado al Espectador y recibí un sufragio y me tuve que ir por 2 años fuera de la ciudad con mi familia. Es una de las cosas que más me marcó a mí en el Espectador. Y unido a eso, mi paso por el Espectador. Ok, profe, bueno, entonces eso fue todo. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. No, gracias a ustedes por este espacio que me han ofrecido para compartir con ustedes. Ok, muchas gracias.